diablada chilena, la que se denomina como diablada chilena, fue fundada en el año 56 a partir de la visita de la diablada ferroviaria de Oruro. Ese año, el año 56, participa la diablada ferroviaria de Oruro en La Tirana, un señor que ya falleció, se llama Gregorio Órdenes, conocido como El Goyo, funda la primera diablada Servidores Virgen del Carmen. Su corazón late con fuerzas de puma, su valentía no conoce el descarte, es el capitán andino que el alma empeña. Y ciudad del primer latido, guarda en su viento el paso divino, y en cada grito el eco retumba. Puno bendito, tu danza nunca sucumba. A ver, pensemos en un pueblito súper pequeño, en medio del desierto más árido del mundo. Ahora, imaginemos que por unos cuantos días, ese lugar se transforma en el corazón latente de todo un país. Hoy vamos a meternos de lleno en la Fiesta de la Tirana en Chile, una celebración que es tan, pero tan gigante como compleja es su historia. Cada mes de julio, ahí, en el corazón del desierto de Atacama, el pueblito de La Tirana vive una transformación que parece casi un milagro. Pasa de ser un puntito perdido en el mapa a convertirse en la Tierra Santa de Chile. Pero, en serio, lo que de verdad te vuela la cabeza es la escala de todo esto. 300,000, ese es el número. La cantidad de peregrinos que llegan a este rinconcito cada año. Y sí, el número por sí solo ya es impresionante, pero para que de verdad entendamos la magnitud hay que ponerlo en perspectiva. Ok, vamos a desglosar esto. Estamos hablando de un lugar con apenas 350 habitantes que de la noche a la mañana se convierte en una ciudad con la misma población que, no sé, Iquique o Talca. Es un crecimiento demográfico exponencial, lo cambia absolutamente todo. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo es que esta fiesta creció tanto? ¿Cómo se convirtió en algo tan fundamental para la identidad chilena? Bueno, la respuesta no está solo en la fe, sino también en la historia, en la política y en un proceso de transformación que fue muy, muy intencional. La respuesta corta es no. Para nada. La fiesta que se ve hoy no tiene mucho que ver con la de hace 150 años. Su forma actual es, en gran parte, el resultado de un proceso histórico súper específico que buscaba redefinir fronteras, tanto las geográficas como las culturales, justo después de un conflicto muy importante. Esta línea de tiempo lo deja clarísimo. Originalmente, antes de 1883, era un festival que se movía, que conectaba Perú, Bolivia y Chile. Pero ¡pum! Todo cambió después de la Guerra del Pacífico. El Estado chileno empezó a meter mano, movió la fecha a julio y ya para 1965 creó una confederación para regular los bailes, consolidando el control del Estado y de la Iglesia. A este proceso se le conoce como chilenización. Fue básicamente una estrategia para agarrar ceremonias que eran de origen indígena y, bueno, manipularlas para que sirvieran a los intereses del nuevo Estado-nación. Por ejemplo, al asociar la fiesta con la Virgen del Carmen, que es la patrona del Ejército de Chile, se le inyectó un sentido patriótico súper fuerte a una celebración que en sus inicios era mucho más regional y transfronteriza. Y toda esta historia se ve reflejada en el alma misma de la fiesta, o sea, la música y la danza. Porque aunque la estructura se fue moldeando desde arriba, la expresión cultural siguió su propio camino, evolucionando y absorbiendo influencias nuevas de maneras fascinantes. Y esto es genial porque ilustra las capas de historia. Las danzas más antiguas son los morenos y los chunchos. Luego, y esto es muy curioso, aparecen bailes como los indios, inspirados en cómics de Estados Unidos. Pero un momento clave es 1956, cuando llega la diablada desde Bolivia, adaptada por el legendario Gregorio El Goyo Órdenes. Y ya más tarde se suman otros estilos como los tincus y los caporales. Pero, ojo, la diablada en Chile no es una simple copia, para nada. La versión chilena agarra un ritmo propio, muy particular, que la hace completamente distinta. Un ritmo que se conoce como el 2x3. Ese ritmo,
el 2x3, conocido como el salto. Es un ritmo andino súper antiguo que le da a la diablada tiraneña una energía, una cadencia única. Es como su sello sonoro, inconfundible, que la define y la diferencia de su prima hermana boliviana. Pero bueno, toda esta tradición musical tan vibrante se enfrenta hoy a un desafío que podría cambiarlo todo. La evolución cultural trajo consigo una profesionalización que, si bien ha elevado la calidad artística, también ha creado una tensión económica que amenaza el corazón sonoro de la fiesta. Miremos esta tabla. Hace más de 60 años, los músicos eran parte de las cofradías de los grupos de baile. Era como una obligación con la comunidad. Hoy, en cambio, son profesionales externos que se contratan y con honorarios bastante altos. La música se ha vuelto mucho más compleja, con orquestas espectaculares, pero esta dinámica de te contrato, me pagas, ha cambiado por completo el panorama económico. Entonces, el punto crucial es este. La fiesta pasó de durar unos 3 días a extenderse por 10 o 12 días, para que todos los cientos de grupos de baile puedan participar. ¿Qué significa eso? Que las cofradías ahora tienen que contratar a estas bandas profesionales por casi 2 semanas, lo que genera unos costos altísimos que muchas, la verdad, apenas pueden pagar. Esta presión económica ha hecho que nazca un nuevo miedo, una amenaza que anda rondando por el paisaje sonoro de la Tirana y que se conoce como el fantasma del parlante. Este fantasma es la posibilidad, muy real, de que los grupos de baile dejen de contratar a las bandas de bronces y las reemplacen con música grabada que sale de unos parlantes gigantes. Y aunque todavía no ha pasado, la sola idea de perder ese sonido vivo, estruendoso de las bandas, representa una crisis existencial para la identidad misma de la fiesta. Y así, la fiesta de la Tirana se encuentra hoy en una encrucijada. Es un ejemplo increíble de resiliencia y de adaptación, sí, pero también es un caso de estudio de cómo la profesionalización y las presiones económicas de hoy amenazan el alma de una tradición. Al final, la pregunta que queda en el aire es si este patrimonio tan vibrante podrá encontrar un nuevo equilibrio. ¿Podrán el espíritu comunitario y la pasión de quienes bailan coexistir con la realidad económica del siglo XXI? El futuro del sonido único de la Tirana y de muchísimas otras tradiciones en el mundo depende de la respuesta. Vamos a tener la grata presencia de Pablo Mardones Charlone. Él es chileno, es doctor, es investigador de primer nivel, acaba de publicar un libro sobre las danzas de Chile, pero además se vincula mucho con distintas instituciones latinoamericanas. Ahora forma parte de un equipo latinoamericano que está buscando que el siku, sikuri, laquita, pusa, yarichi y las diversas denominaciones que existen para este instrumento en el Perú, en Bolivia, en Chile y Argentina. Y entonces él forma también parte de ese equipo. Pablo Mardones Charlone, el día de hoy nos va a entregar el tema La Fiesta de la Virgen del Carmen en La Tirana, Chile. Y antes de que entregue su testimonio, su exposición, queremos saludarlo porque coincidentemente Pablo Mardones Charlone, gran amigo, el día de hoy está de cumpleaños y qué mejor tenerlo aquí precisamente exponiendo durante su cumpleaños para este congreso. Adelante, Pablo Mardones. Mi experiencia de trabajo en la festividad de la Virgen del Carmen de la Tirana, de la cual participo ya hace muchos años, tanto como investigador como músico también, tocando música laquita, que es el estilo de zampoño, de siku, más característico de Chile, ¿no? Del norte de Chile. Bueno, la Virgen del Carmen de la Tirana es la fiesta más importante, la fiesta tradicional más importante del país. Ha crecido exponencialmente año a año. Este año participaron alrededor de 300.000 personas. Imagínense que un pueblo que vive en alrededor de 300 y 400 más o menos, lo cual genera una repercusión altísima, ¿no?
se la conoce como Tierra Santa y tiene una historia muy interesante, yo creo que interesante para el público que me oye acá en este congreso, que es producto, su configuración actual es producto del proceso de chilenización posterior a la Guerra del Pacífico, ¿no? El territorio era peruano, y en esa época, en la época de la República del Perú, la fiesta de la Tirana se celebraba, pero no vinculada a la Virgen del Carmen, sino más bien era una fiesta que era móvil y que tenía que ver un poco con la relación trinacional entre Chile y Bolivia y Perú, ¿no? Entonces tenía características propias de la celebración de Bolivia el 6 de agosto, de la celebración de Perú del 28 de julio y de la celebración de la independencia de Chile el 18 de septiembre. Con la chilenización, la fiesta va a ser llevada hacia julio, es el 16 de julio, en pos de que se empieza a asociar a la Virgen del Carmen como la Virgen de Chile, como la Virgen, se la nacionaliza la figura, y también como la Virgen patrona del Ejército de Chile. Entonces hay un proceso muy interesante para entender cómo los circuitos festivos, ceremoniales, religiosos y por supuesto étnicos y de origen indígena son manipulados en pos de los intereses, en este caso de un país, de un Estado y de la Iglesia. Y hoy en día esos resabios se pueden ver, se pueden observar, y también se observan a partir del poder que tiene la Iglesia en esta fiesta, a diferencia de otras festividades. Yo participo, por ejemplo, de otra festividad que es la Pascua de los Negros, que ahí sí son agrupaciones de laquitas, principalmente en enero, y claro, y ahí el poder que tiene la Iglesia es muy menor. En cambio, en la Virgen del Carmen hay un poder muy fuerte, eclesiástico, se ve con mucha claridad en las banderas papales, y respecto a lo que tiene que ver con la música y la danza, se grafica con claridad a través de algo que se llama la Confederación de Bailes, que es una agrupación, una confederación, con un estatuto que fue fundada en el 1965, y rige más o menos las normas de qué es lo que pueden hacer los danzarines, los danzantes. Son alrededor de 200 bailes, la enorme mayoría con bandas de bronce, y también lo que pueden hacer los músicos, ¿no? Algunas cosas interesantes respecto más específicamente sobre la diablada, ¿no? Que es un poco lo que ustedes están discutiendo en gran medida en este congreso, ¿no? Y es interesante porque la diablada chilena, la que se denomina como diablada chilena, fue fundada en el año 56 a partir de la visita de la diablada ferroviaria de Oruro. Ese año, el año 56, participa la diablada ferroviaria de Oruro de Bolivia en la Tirana, y a partir de eso, un señor que ya falleció, que es mítico, ¿no? Tiene murales, tiene poemas, de todo, se llama Gregorio Órdenes, conocido como El Goyo, funda la primera diablada Servidores Virgen del Carmen. De ahí, de ese entonces, la fundación del Goyo, entra todo un proceso donde la diablada va a ir adquiriendo cada vez más fuerza, y hoy en día son una de las agrupaciones principales, ¿no? Para que se hagan una idea, los bailes principales o los más antiguos son los morenos y los chunchos, pero luego vienen unos bailes que son inspirados en los cómics norteamericanos, estadounidenses, y son los indios, ¿no? Los Sioux, los Dakota, y
Y bueno, después de la diablada también llegan otras danzas de origen boliviano, ¿no? Como los tincus, los caporales. Y esta diablada tiene la particularidad que se toca con el ritmo del 2x3, que es el ritmo de salto, ¿no? El salto es un ritmo muy antiguo, andino, ¿no? Y entonces adapta la diablada boliviana, se le adapta a este ritmo que es el 2x3. Lo voy a hacer escuchar uno de los temitas más conocidos, ¿no? Que es el salto de diablo Don Omar. Es un salto muy antiguo, y acá es interpretado, y es interesante, por una agrupación que ya es de Santiago, ¿no? Pero que bueno, lo logró llevar a estudio y que suene como lo van a escuchar. Así que vamos con el play. Bueno, me dicen que yo puse ahí música, pero me dicen que no se escucha por algún motivo. No sé qué habrá pasado. Pero era un poquito de... Ahí me dicen que yo sí me escucho, pero ya he puesto música, qué pena. Voy a dejar de todas maneras... eso podemos hacer. Voy a pasar el link acá, porque por algún motivo yo pongo música en mi computador. Característico de lo que se conoce y lo que vengo hablando como la diablada de Chile, ¿no? La diablada tiraneña. Este es un disco, como comentaba antes, que grabó la banda Conmoción, una banda que es de Santiago, pero que popularizó y logró grabar en gran calidad la música propia de esta fiesta, ¿no? Y sobre todo este salto de diablo, como se le conoce a la diablada, por justamente el ritmo de 2x3, ¿no? A ver, Jesús, si puede hacerlo sonar. Yo no sé si pudieron escuchar el audio. Me dice que ojalá que pueda compartir. Estoy compartiendo pantalla, pero me refiero para que suene. Ok, la foto. Suponemos que el audio se escuchó, pueden apreciar esa diferencia. Y ahora, un poquito para mostrar lo que es la música de bronce, particularmente de Julio. Voy a mostrar algunas fotitos que son mías, no son necesariamente de diablada, pero sí muestran un poquito lo que se interpreta en esta fiesta en julio, ¿no? Acá el baile Morenos Hindú es un baile muy importante. Algo que es interesante, y por eso también el audio valía la pena que lo oyeran, es que sobre todo en los últimos años, en los últimos 10, 15, 20 años, los músicos que participan de esta fiesta se han profesionalizado a un nivel muy acelerado. Esto ha generado una serie de cambios. O sea, estamos hablando que hace algunos 50, 60, 70 años los músicos eran parte de las cofradías de baile. Luego se pasó por una etapa donde las cofradías comenzaron a contratar algunos músicos para que pudieran enseñarle a las personas de las mismas cofradías o sociedades. Y finalmente se entró en una modalidad de contratación, ¿no? Que generó una dinámica de contratantes y contratados. Me imagino que en Perú también debe pasar algo similar. Por ende, hoy en día los bailarines son los que contratan a los músicos, y los músicos son externos y por ende son profesionales. También se han elevado mucho por la profesionalización de los propios músicos. Es mucho más compleja la música hoy en día, ¿no? La división en octava, en 16ava, las escalas que hacen los músicos, la incorporación de nuevos bronces como la flauta traversa, por ejemplo, que antes no estaba considerada, mayor cantidad de tubas. Son realmente unas orquestas que son sensacionales, ¿no? Pero a su vez los bailes se ven en una situación muy compleja, porque no pueden, les cuesta mucho costear
lo que piden las bandas. Además que la fiesta ha ido creciendo, ¿no? Hace 100 años era alrededor de 3 días, el 15, el 16 de julio día central y 17, entrada, día central y despedida. Hoy en día la fiesta dura alrededor de 10, 12 días, cada vez más larga, también porque cada vez son más los bailes. Entonces esto requiere más dinero para la contratación y hay muchos bailes que se ven amenazados, incluso ahora se habla del fantasma del parlante, ¿no? Como la posibilidad, no ha pasado todavía, pero la posibilidad de que los grupos las sociedades de baile vuelvan a, dejen de contratar a los músicos de bronce, ¿no? Acá ven, tenemos una agrupación de bronce, se ve la tuba, pero son músicos contratados y de altísimo nivel y reconocimiento. Hay otra fotito de la Tirana. Ahí se ve también el templo, ¿no? El templo principal del pueblo. Otras agrupaciones, ¿no? De iglesia central. Hay algo de estas son unas entrevistas que se hicieron a partir de un proyecto que se llama Sonoridades Complementarias, y bueno, que tienen mucho que ver con lo que les estoy hablando. Y para cerrar, y en congruencia con lo que cuento, me gustaría que pudieran escuchar un último audio para que puedan ver, ese sí lo voy a mandar por acá, Jesús, para que puedan oír, ¿no?, lo que les digo respecto a la complejidad de escalas que han adquirido los bronces en las diabladas y otros bailes. Y con esto me despido. Ahí va. A ver si lo pueden reproducir ahí. Está en YouTube, usted reproduzca. Ok. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Los links que has enviado lo estamos compartiendo con los amigos que están siguiendo la transmisión. Te agradecemos profundamente por la gentileza que has tenido, y si tuvieras también la bondad de enviarnos un resumen de lo que nos has expuesto, te agradeceríamos para consignarlo en el libro que se va a preparar sobre este segundo congreso. Muchas gracias.